Hermano, estamos en el Génesis y estamos viendo cómo nuestro Padre a través del libro del Génesis nos va diciendo a nosotros cómo empezó la historia de la salvación. Yo te hice una pregunta, hermano, acerca de las leyes de Dios en contra del matrimonio entre hermanos y hermanas, como sucedió ahí con los hijos de Adán y de Eva. Y es que la ley que prohíbe tales matrimonios fue dada hasta el tiempo de Moisés. Y eso lo dice Levítico 18 y 20. Originalmente no era desobediencia a la ley de Dios cuando se casaban familiares cercanos, aún hermanos y hermanas, porque no existía una ley todavía. Esa ley apareció ya hasta en los tiempos de Moisés. Abraham se casó con su media hermana, hija de un mismo padre. Eso lo dice Génesis 20:12. Sara era hija del mismo papá de Abraham. Dios bendijo esta unión para producir el pueblo hebreo mediante Isaac y Jacob. Y fue 400 años después de Abraham que Dios le dio a Moisés las leyes que prohibían tales matrimonios. Antes no era pecado porque no existía la ley todavía. ¿Y por qué en Génesis 5 aparece la genealogía de los descendientes de Adán? ¿Por qué crees tú, hermano, que en Génesis 5 aparece ya la genealogía de los descendientes de Adán? Y es que las genealogías son muy importantes en la Biblia. Pareciera que nos hicieran perder el hilo de la historia, pero es todo lo contrario. Estos listados hay que ponerles atención, pues están ahí por motivos muy importantes. A veces nos hacen enfocar la atención en un personaje de entre muchos. Otras veces la historia cambia de personaje central dentro de esas genealogías y a veces nos dan las edades de las personas. Observemos, por ejemplo, la genealogía de Adán y Eva y pongámosle atención a Set, que es el hijo de Adán y de Eva, quien es un personaje importante en la historia de la salvación. Y para eso, hermano, vamos a ir a leer Génesis capítulo 5, versículo 1 al 8. Génesis 5, del 1 al 8. Observa, hermano, la genealogía de Adán y Eva, pero poniéndole atención a Set, que es un personaje importante en la historia de la salvación. Esta es la descendencia de Adán. El día que Dios crió a Adán, lo creó a semejanza de Dios. Macho y hembra los creó y luego los bendijo. El día que los crió, les puso el nombre de Adán. Tenía Adán 130 años de edad cuando tuvo un hijo a su imagen y semejanza, a quien llamó Set. Después que nació Set, Adán vivió aún 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Adán al morir tenía 930 años. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enós. Después que nació Enós, Set vivió aún 807 años y tuvo otros hijos e hijas. Set al morir tenía 912 años y continúa hasta Noé. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo nos da esa genealogía. Y el día de hoy, hermano, vamos a ver cómo fue el diluvio universal, cómo fueron las generaciones apareciendo de esa descendencia de Set, que fue imagen y semejanza de Adán. Dice que ese diluvio universal ocurrió más o menos 2400 años antes de Jesús. Eso nos lo van a narrar Génesis 6 y 7.
Y desde el comienzo de este capítulo 6, pareciera que ya la humanidad estaba toda muy desviada. Y aparece un pasaje misterioso que puede ser confuso. Y eso dice Génesis 6 del 1 al 4. Mira, hermano, ¿cómo lo va a decir Génesis 6 del 1 al 4? Estamos viendo, hermano, cómo es la historia de la salvación. Cómo el hombre se fue apartando cada vez más de nuestro Padre Celestial. Génesis 6, 1 en adelante. Mira cómo lo dice Génesis 6. Saca tu Biblia, hermano. Búscala, subráyala. Este es un estudio donde tú vas a poder entender mejor el Nuevo Testamento. Cuando tú entiendas que la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Y mira, hermano, cómo nos lo dice Génesis 6:1. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Palabra de Dios. Mira, hermano, ¿quiénes crees tú que eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres? Los descendientes de Set, quien Dios había dado a Adán en vez de Abel, eran los hijos de Dios, es decir, hermano, los que están en gracia. Entonces los descendientes de Set, recuerda, hermano, que Set era hermano de Caín y de Abel, pero los descendientes de Set, quien Dios había dado a Adán en vez de Abel, eran los hijos de Dios. Y los descendientes de Caín, quien se habían ido de la presencia de Dios. ¿Recuerdas, hermano, que Caín huyó de la presencia de Dios? Esos descendientes de Caín, quien se habían ido de la presencia de Dios, eran los hijos de los hombres, los que ya no estaban en gracia. Y los hijos de Dios, lamentablemente, también comenzaron a casarse con las hijas de los hombres, y entonces también se alejaron de Dios paulatinamente. Y es que hay traducciones que utilizan la palabra ángeles en vez de hijos de Dios. Eso no significa que hubo seres angélicos que se unieron a mujeres humanas, sino que ángeles se utilizaba como sinónimo de hijos de Dios. En nuestro lenguaje el término ángel se usa también en sentido figurado. ¿No han oído o dicho alguna vez de tal persona es un ángel para decir que es muy buena? ¿Has oído, hermano, que hay gente que dice ese es como un ángel? Pues el mismo Jesús en un momento equipara los términos hijos de Dios con ángeles, que son como ángeles y son hijos de Dios, dice Lucas 20:36, San Lucas 20:36. Y hermano, ¿quiénes serán los gigantes o los nefilines que había sobre la tierra? ¿Quiénes crees tú, hermano, que eran esos gigantes o nefilines que había sobre la tierra? Que dice ahí Génesis 6:4. Ciertamente, hermano, había gigantes, como es el caso de Goliat, que medía 3 metros. Pero la palabra nefilín viene del hebreo caído. Y cuando hay un cruce de buenos, o sea, de los hijos de Dios que están en gracia, y malos que están en desgracia, pueden nacer caídos. Y eso, hermano, es lo que quiere decir la palabra ahí, en forma simbólica. Y con esas interrogantes, con esos datos, con esos primeros capítulos, especialmente el capítulo 6 de Génesis,
que nos va diciendo cómo se va multiplicando esa descendencia de Adán y Eva, y que existen descendientes de Set y existen descendientes de Caín, que unos están en gracia, que son hijos de Dios, y otros están en desgracia, porque Caín se separó de Dios. Con esa mentalidad, pensando qué te quiere decir a ti hoy ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, ahí meditando las Escrituras de la mano de María Santísima, postrados ante el Santísimo, sigue rezando el rosario, hermano, sigue acercándote a las Escrituras, sigue siendo una persona de oración. Recuerda, hermano, que para no caer en tentación necesitamos nosotros vigilar y orar constantemente, siendo personas de oración constante, perseverantes, sin desmayar, pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, vamos a poder alcanzar todas esas gracias para vencer las tentaciones. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya, y a rezar el rosario.